más de 30 iniciales, Pokémon hasta la 9ª generación y 3 modos de dificultad. Descubre la nueva actualización de Pokémon Vanguard. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con el fangame de Pokémon Vanguard, que seguro muchos ya conoceréis, ya que tenemos una nueva actualización que me pareció interesante traer. Es verdad que mucha de la información va a ser similar, pero como veremos hay cambios que cambian mucho la experiencia. Y es que sí, además está completo por fin. Hoy viajaremos a una nueva región llamada Airei, con más de 140 variantes regionales, una Pokédex expandida, perfecta para los que buscan coleccionar todos los Pokémon disponibles y sí, todo completo. Pokémon Vanguard es un fangame de Pokémon en inglés completo creado por Airei. Tendremos más de 15 horas de contenido, con 9ª generación y selección de diferentes dificultades para la aventura. Y una de las novedades que más me gustaron es que ahora podremos seleccionar el modo de batallas dobles, perfecto si quieres combatir con 2 Pokémon y hacer la aventura de formas distintas. Pero este no es de los únicos cambios que hay, es por eso que tenía que hacer este vídeo. Eso sí, si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info de este fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Yo creo que podemos llegar al menos a 400 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, ya sí, que como verás, tiene mucho que ofrecer. Empecemos con los Pokémon. Tendremos desde la 1ª generación hasta la 9ª generación, con 140 formas regionales únicas de esta región. Pero no solo tendremos muchos Pokémon, también podremos elegir 3 modos de dificultad, como por ejemplo, modo fácil, normal y difícil, además del modo de combates dobles. Sobre algunas de las características y funciones, tendremos daño físico y especial además del tipo Hada. El sistema de batallas actualizado a las últimas generaciones, como objetos y habilidades. Se han incluido nuevas canciones para los líderes de gimnasio, que tendrán una canción única para cada encuentro. También hay nuevos remixes de Glitch City y más, que serán toda una sorpresa. La duración del juego depende también de tu velocidad, aunque el autor confirma unas 16 horas de partida. Podremos realizar 21 capítulos de la historia principal, más algunas funciones y misiones extra que tendremos por nuestro camino. Una función llamativa que alargará las horas de partida es el Virtual Arena, donde podremos combatir con líderes de gimnasio de las 4 primeras generaciones. Ahora vamos con los gráficos, que sí, son estilo 4ª generación, que es una de las partes que más me gustaron. La idea principal del fangame es que tengamos una historia un poco más oscura que irá acompañada con estos nuevos personajes y eventos que ocurrirán a lo largo de nuestro viaje. Algo llamativo es que tendremos diferentes protagonistas, con lo que podremos seleccionar a nuestro personaje al principio de la aventura. Los mapeados son estilo 4ª generación, con gráficos animados y bastante mejorados, sobre todo en comparación a antiguas betas. Incluso veremos cambios en los fondos de batalla, que también van a ser diferentes dependiendo de dónde peleemos, con fondos de bosque, ríos y nieves, por ejemplo. Ahora vamos con la historia, que yo creo es de lo mejorcito. Como ya he dicho, tendremos una historia un poco más oscura y menos tradicional a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, vamos con la sinopsis. ¿Recuerdas cuando ser un entrenador Pokémon era algo fácil y cualquiera podía hacerlo? Bueno, eso fue hace más de 50 años. En la actualidad, los entrenadores deben proteger tanto a los humanos como a los Pokémon, y necesitan una licencia de entrenador para poder actuar como tal. Sin embargo, existen aquellos que se oponen a estas leyes y se hacen llamar renegados. En este juego, despiertas sin recuerdos, sin Pokémon, solo con un nombre. Pero no te preocupes, porque serás invitado a Vanguard Academy, una escuela que tiene un solo propósito: entrenar a la próxima generación de entrenadores Pokémon. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón, me gustaría que comentaras si ya habías jugado Pokémon Vanguard o si lo vas a jugar en el futuro, ya que lo he traído en varias ocasiones. Y ya sí, voy con mi opinión personal.
Aunque no tengo quejas, sinceramente. Como he dicho anteriormente, es uno de los fangames que sigo desde hace tiempo y más mejoras ha introducido con él, sobre todo comparando desde las antiguas versiones. Tendremos 4 capítulos más añadidos a esta nueva versión, junto a nuevas funciones que avivarán mucho la aventura. Eso sí, añadir la 9ª generación y el modo de batallas dobles ha sido lo mejor, ya que podremos pelear y hacer la aventura de una forma un poco diferente. La interfaz mejorada también ha sido un gran cambio, ya que ahora podemos navegar por los menús más fácilmente. Y sí, sinceramente llevaba tiempo esperando esta gran actualización, porque el último vídeo que hice de este juego fue en 2021. Desde entonces no ha habido más y la verdad, lo que más me gusta es traer actualizaciones, sobre todo cuando se completa, ya que ver la beta es simplemente eso, ver una beta y ver lo que quiere ofrecer el autor. Y obviamente, cuando hay una gran actualización así, pues hay que traerla. Sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí, ya que podrás utilizar tu guardado en futuras actualizaciones. Ahora que tiene la 9ª generación, me parece una gran opción, ya que incluye más capítulos de la historia y varias mejoras gráficas. Sinceramente, pasar de 18 creo que eran a 21, pues está bastante bien y así por fin completar Pokémon Vanguard. La verdad tengo ganas de ver futuros capítulos si es que se añaden, porque por ahora pues, como ves, está bastante completo y no podemos quejarnos. Yo la verdad pues me hizo mucha ilusión ver de nuevo actualizaciones de este juego, ya que sí, como lo traje hace un tiempo, pues al final me hace también ilusión volver a traerlos y decir, mira, ahora es un juego que merece aún más la pena que la vez anterior, que eso yo creo que mola bastante también. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!